¿Cómo están? Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto que me acompañen en este viernes 8 de agosto. A nombre de Nacho Lozano, los saluda Paola Rojas y vámonos con la información del día. Iniciamos con este caso dolorosísimo que ha generado mucha indignación. El de Fernandito, el niño de solo 5 años que fue asesinado el 4 de agosto porque su mamá no pudo pagar una deuda de 1,000 pesos. Esto en Los Reyes, Estado de México. Así lo despidieron familiares y amigos. Era un niño muy noble, muy agradecido. Si tú le dabas algo, te abrazaba y te daba un beso. Era un niño muy tierno, la verdad. De hecho, mis niños jugaban con él, luego pasaba el niño aquí, nos poníamos a platicar. Es injusto lo que hicieron, más que nada esa gente. Y mientras se realizaba el velorio, también se desarrolló la primera audiencia en contra de Carlos, Ana Lilia y su hija Lilia, la familia señalada de secuestrarlo y matarlo. A los 3 se les fijó prisión preventiva por delitos vinculados a desaparición de persona en agravio de un niño de 5 años. La próxima audiencia está programada para el lunes y así determinar su situación jurídica. Durante la audiencia, los imputados aseguraron que la mamá de Fernando, Marcelina, fue quien les encargó a su hijo mientras ella se mudaba y que estando en su casa, el menor se cayó y por eso tenía golpes. Pero la abogada de la madre desmintió esta versión. Pues como lo escucharon los que entraron, tuvo muchas lesiones como para que se estuviera cayendo cada rato, ¿no? Él no tenía una situación a lo mejor de que estuviera mal de las piernas o que no podía caminar bien o alguna situación para que estuviera cayéndose o pegándose en el lavadero, como nos refiere ella. Y la Fiscalía de Morelos investiga si este caso tiene relación con otro que ocurrió en Cuautla, porque tiene similitudes. Y es que el miércoles un grupo delictivo secuestró a un niño también de 5 años y para liberarlo exigían que su papá se entregara a los criminales y si no, la amenaza era que matarían al niño. Por fortuna, esta mañana agentes de la Fiscalía lograron rescatar al niño con vida luego de un operativo en Tenango, allá en Jantetelco. 2 personas fueron detenidas por este secuestro. Y 2 niños migrantes fueron asegurados por la Fiscalía de Chihuahua en Ciudad Juárez por presuntamente ser explotados. Esto es lo que se sabe hasta el momento del caso. De esta manera, agentes de la Fiscalía Especializada de la Mujer de Chihuahua intervinieron a una familia en situación de movilidad en un centro comercial de Ciudad Juárez. La razón, la presunta explotación de 2 niños de 7 y 5 años, que también presentaban signos de abuso sexual. Según las autoridades, cuando intentaron asegurar a los menores, la madre y su pareja sentimental, ambos migrantes sudamericanos, trataron de impedirlo a la fuerza. Toda la familia fue trasladada a la Fiscalía Especializada. La organización Derechos Humanos Integrales en Acción reprochó el uso desmedido de la fuerza en el operativo y criticó que se haya realizado frente a las presuntas víctimas, lo que podría resultar en un evento traumático para los menores. Algunas personas intentaron impedir que los agentes separaran a la familia. Luego, la madre y los 2 menores fueron captados cuando eran escoltados por agentes de la Fiscalía Especializada de la Mujer a una camioneta. A los niños se les practicaron análisis físicos y psicológicos. Ambos resultaron con evidencias y marcas de haber sido abusados sexualmente, por lo que fueron puestos a resguardo del DIF estatal.
Hoy se dio a conocer que aunque la mamá de estos dos niños y su pareja fueron presentados ante la fiscalía, no fueron detenidos y están libres. Voy a otras cosas, y es que Mexicali rompió récord de calor. Superó los 52 grados centígrados. Ayer fue el día más caluroso para esas ciudades de 2023. En aquel año alcanzaron 51.4, pues ahora ya 52 grados. El ayuntamiento ubicó varios puntos de hidratación, se instalaron albergues. Las personas en condición de calle o los migrantes pues pueden acudir justamente a esos albergues. Y ya hay un detenido. La Fiscalía General detuvo a uno de los presuntos asesinos del delegado en Tamaulipas, Ernesto Vázquez. Se trata de Jared Roberto, quien pertenece a la facción de Los Metros del Cártel del Golfo. Este hombre ya tenía una orden de aprehensión federal. Después de presuntamente matar al funcionario, intentó esconderse en un centro de rehabilitación en Reynosa, donde decomisaron armas y drogas, y en su celular encontraron información que lo incriminaba en este atentado. Por cierto, hoy se reveló que el delegado asesinado investigó a Tania Contreras. Ella fue consejera jurídica del gobierno de Tamaulipas, actualmente es presidenta electa del Tribunal de Justicia de ese estado. ¿Por qué la investigó? Por asociación delictuosa y tráfico de influencias. Apenas en abril, el PAN estatal la denunció por haber colaborado para Juan Carlos Madero, exdirector del Centro de Operaciones de Aduanas, vinculado a una red de huachicol fiscal. Además de tener vínculos con Octavio Leal Moncada, ligado a un grupo paramilitar que opera como brazo armado del Cártel del Golfo. Tania Contreras respondió que la propia Fiscalía General resolvió no ejercer acción penal en su contra porque no había elementos probatorios que sustentaran esa acusación. Y Donald Trump dio el que sería su paso más agresivo en la lucha contra los cárteles de la droga. De acuerdo con información del New York Times, temprano el diario publicó esta nota. Trump ordena al ejército a actuar contra los cárteles de la droga extranjeros. De acuerdo con su información, Trump firmó en secreto una directriz al Pentágono para que comience a utilizar la fuerza militar contra ciertos cárteles. Dicen que esta orden otorga una base oficial para la posibilidad de operaciones militares directas en suelo extranjero contra los cárteles. Hasta el momento, el contenido de esa orden no se conoce, tampoco su alcance, pero si en efecto significa que Estados Unidos planea realizar operaciones militares contra los cárteles fuera de su territorio, bueno, pues el tema desde luego es importante para México. Así que llegó esta mañana hasta la conferencia mañanera, le preguntaron a la presidenta Sheinbaum y fue tajante con su respuesta. Algo informó que iba a venir una orden así, pero no tiene nada que ver con el territorio mexicano, tiene que ver con su país. Dice el New York Times que permite operaciones militares en el mar y en el extranjero. No, pero no. Estados Unidos no va a venir a México con los militares. Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión. Eso está descartado. Ahora, ¿qué dijeron en la Casa Blanca? Aunque Donald Trump no entró en detalle, esto fue lo que mencionó. We're talking about sending military forces to fight against the drug cartels in Latin America. Do you think it's worth sending our forces, our U.S. forces there to take this on? Cartels where? Central Latin America. Well, Latin America's got a lot of cartels. They've got a lot of drugs flowing. So, we want to protect our country. We have to protect our country. We haven't been doing it for 4 years. And we love this country. We're playing a tough game, but we'll have more to say about that soon. Bueno, pues fue así de ambiguo en su respuesta. Así que consultamos a David Saucedo, él es especialista en seguridad, sobre lo que esto significa con la información que hay confirmada hasta el momento. Y esto nos dijo. Me queda claro que los norteamericanos desde hace tiempo, sus Fuerzas Armadas, están realizando labor de inteligencia para poder hacer incursiones.
dos posibilidades, una intervención de saturación con el envío masivo de tropas, o más bien golpes de precisión, tiros de precisión, con unidades de operaciones especiales, grupos de élite reducidos, que colaboren en el desmantelamiento de las estructuras criminales. Creo que va a tener un alto costo para los norteamericanos, creo que va a ser contraproducente y no creo que sea una medida efectiva. Por cierto, sin mencionar la información del New York Times, la Embajada de Estados Unidos en México emitió un comunicado. Dice, estamos unidos como dos aliados soberanos. Dicen también que se usarán todas las herramientas disponibles contra los cárteles. La Cancillería mexicana coincidió en la cooperación, el trabajo coordinado y reiteró que México no aceptaría la participación de fuerzas militares estadounidenses en nuestro territorio. Bueno, y el caso de Rafael Caro Quintero. Sus abogados le mandaron una carta al juez que lleva el proceso en Brooklyn, en Nueva York, donde denuncian que supuestamente el capo está sometido a condiciones de incomunicación y aislamiento en la prisión metropolitana de Nueva York, que vulneran su integridad física. Pidieron que lo cambien de prisión a otra menos restrictiva. El miércoles les compartí información sobre este proyecto que el coach de vida, Diego Dreyfus, está por desarrollar en Quintana Roo. 21 hectáreas de selva, 11 cabañas, un lugar destinado al descanso y la meditación. Y para su construcción tiene un permiso para utilizar palos y así generar ruido y ahuyentar a los animales. Hoy hablamos con dos ambientalistas, José Urbina, que es buzo en la península de Yucatán y que considera que el proyecto afecta directamente al medio ambiente. Para nosotros no es más que uno de estos que solamente le encuentra valor a la selva cuando la puede explotar. Y decirte, ven a vivir a la selva, primero la tienes que destrozar, pero ven a vivir a la selva. Ven a vivir rodeado de fauna, primero la tenemos que ahuyentar con palos. Por otro lado, Arturo Islas habló de este método que le autorizaron a Diego Dreyfus para ahuyentar a la fauna silvestre. Ahí tiene que haber un plan técnico de manejo, de un análisis de población de las especies que habitan en el lugar. Hay especies en peligro de extinción que están en nuestras selvas mayas o nuestras selvas quintanarroenses, y esa valoración es la que tú no puedes ahuyentar a un animal en peligro de extinción sacudiendo el árbol. Y derribaron a Eugenito. Así fue como, de acuerdo con los vecinos, el personal de una empresa privada echó abajo este árbol al que le dicen Eugenito. O decían, un fresno que estaba en un predio donde se construye un edificio de departamentos en la Colonia del Valle, aquí en la Ciudad de México. Este árbol tenía unos 50 años y los vecinos denunciaron que el derribo se hizo sin la regulación necesaria y sin considerar posibles daños a otro fresno, Eugenio, que está en ese mismo predio, declarado Patrimonio Natural y Cultura de la ciudad en junio del año pasado. La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México informó que Eugenito no tenía declaratoria de árbol patrimonial y su derribo sí tiene autorización vigente. Además, dicen que en compensación, la empresa responsable está obligada a plantar 8 árboles de al menos 6 metros de altura en esa área. Bueno, y Eugenito sigue por lo pronto en el terreno donde se hará esta obra a cargo de la constructora Grupo Adince. Los vecinos piden que la constructora muestre los permisos y sea más transparente. Exigieron también que las autoridades garanticen el bienestar del que sí quedó de pie, el árbol Eugenio. Que garanticen la real protección de Eugenio, porque esto que sucedió ayer es inconcebible. Que también verifiquen el tema de los permisos que están dando. No es posible que estén dando permisos de tala sobre árboles que están cercanos de otros árboles protegidos. Tenemos evidencia de pájaros carpinteros, de águilas, y entonces eso no les importó. En otras cosas, el INEGI publicó las cifras preliminares de muertes registradas en 2024. 818,437. Esto es un aumento de 18,568 comparadas con 2023, pero menos que en 2022. ¿De qué mueren los mexicanos?
Pues por tercer año consecutivo, las tres principales causas: enfermedades del corazón, diabetes mellitus y tumores malignos. Es importante mencionar que estas son cifras preliminares. La estadística definitiva se va a publicar hasta noviembre. Estoy fascinada con esta historia de una mujer que con su valentía y con su perseverancia superó muchos obstáculos y debutó como boxeadora profesional. Yo tengo una historia como todos la tenemos. La mía es un poco dura, cruel. Así describe Inés su historia de vida. A sus 37 años, solo recordar lo que vivió de niña le quiebra la voz, pero no las ganas de ser una campeona de box. Es originaria de Huajuapan de León, Oaxaca, pero no le gusta aferrarse a su pasado. A los 8 años fue víctima de violación. Sus agresores, sus tíos paternos. Lo peor de todo eso es que decidí hablar y no me creyeron. ¿A quién le contaste? A mi padre. Y no me creyó. Que no creía. Que dudaba mucho que sus hermanos hubiesen hecho eso. Uno de los hermanos de su papá siguió agrediéndola por años, hasta que decidió escapar de la violencia que sufría, pues nadie le creía. Si mi padre, que era la persona que se supone que me tenía que cuidar, que me tenía que proteger, en este caso no lo pudo hacer, pero debió creerme, debió investigar, debió hacer algo y no lo hizo. Primero la violentó su familia, después sus parejas. Hace 10 años decidió darle un gancho a su vida y llegó con sus 3 hijos a la Ciudad de México. Imagínense ahí saliendo del metro a una señora con 3 niños chiquitos de 7, 8 años, 12 y ver por los lados a dónde vamos, con quién vamos, qué vamos a hacer. Ya en la ciudad, Inés se acercó al deporte y eligió el box, que ha sido un escape. Inés colgó su pasado y sacó los guantes para aprender a dar derechazos y defenderse. Cada que tiro un golpe yo proyecto ese dolor que hay dentro de mí. Cuando hay algo que te duele dentro de ti y lo platicas, lloras y tu alma se alivia. Pero fácil no ha sido. Dieta estricta para mantener su peso de 48 kilos, 14 horas de entrenamiento a la semana y el sacrificio de pasar menos tiempo con sus hijos. Debutó profesionalmente a los 37 años, una edad nada habitual para esta disciplina. Pero eso no la detiene. Su sueño es ser una campeona. Si tú creas, confías y lo plantas y lo siembras y lo cultivas y lo cuidas en tu mente, es un hecho que lo puedes hacer. Inés es conserje en un edificio. Por las tardes se entrena y dedica sus noches a estudiar la prepa. Hoy, la categoría de peso átomo está en busca de su próxima pelea, que espera sea el inicio de muchos combates. Si ya hablas y no te escucharon, no te quedes ahí. El mundo es muy grande. El mundo es inmenso para personas como Inés. Voy a otras cosas, y es que a una semana de su liberación, Israel Vallarta dio una conferencia allá afuera de la Suprema Corte de Justicia y dijo que tanto la Fiscalía General como las víctimas pueden apelar su absolución. Hizo énfasis en que la sentencia de la juez Mariana Vieira fue clara y apegada a derecho, y también mencionó que su lucha no ha terminado porque su hermano y su sobrino siguen en la cárcel. Bueno, ya está la polémica de estos guaraches, chanclas, el modelo de Adidas, Oaxaca Slip-On. Este guarache diseñado por Willy Chavarría, que tiene un costo aproximado entre $9 y $120, o sea, equivale aproximadamente a 1,700, 2,200 pesos. Y el tema llegó hoy también hasta la mañanera. La presidenta Sheinbaum dijo que muchas empresas toman productos, ideas o diseños de comunidades indígenas para usurpar la creatividad de un pueblo originario. Pues es una propiedad intelectual
colectiva. Entonces tiene que haber un resarcimiento, tiene que cumplirse con la ley de patrimonio. Estamos ya estudiando también la vía legal. Hoy el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, publicó en sus redes sociales la respuesta que obtuvo de Adidas. En una carta, la compañía alemana pidió una reunión virtual con el gobernador para dialogar sobre los puntos que exigieron autoridades oaxaqueñas y la reparación del daño para la comunidad de Yalala. Vamos con más noticias. La Embajada de Estados Unidos en México anunció que a partir del próximo 2 de septiembre, los menores de 14 años y mayores de 79 que soliciten visa deberán presentarse a una entrevista presencial con un oficial consular. La primera subasta electrónica del sexenio del Instituto para devolverle al pueblo lo robado recaudó más de 40 millones de pesos, con la venta de 107,066 bienes. Hoy Francisco Cervantes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, creo que definió muy bien la situación. Cuando dijo que a él le parece una exageración que vaya a haber una intervención militar, una entrada de militares de los Estados Unidos a México. Y tiene razón, sí hay que luchar en contra del narcotráfico, sí hay que hacerlo de una manera inteligente. Pero ¿cuál es la manera? No es que venga el monstruo verde y entre por México, porque eso generaría muchísimos más problemas que comenzarían por la falta de respeto a la soberanía. Que se haga como se está haciendo, por ejemplo, en el sistema financiero, el control al combate al lavado de dinero, el control sobre las organizaciones y cómo se financian es mucho más eficiente que andar pensando en Marines. ¿A poco no, Paola? ¿O tú cómo lo ves? Yo coincido contigo, querido David. Bueno, y seguramente tú coincides conmigo en torno a esto que ocurre en Morena. Muchísima polémica, críticas en contra de algunos de sus militantes que han sido captados pues, en viajes al extranjero o comiendo en restaurantes de lujo o con ropa de marca. Ayer la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, hizo un llamado a su gente para evitar lujos aunque tengan el dinero para pagarlos. Y pues no a todos les gustó esa sugerencia. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, así le respondió. De todos los excesos que hubo con los gobiernos del PRI y el PAN, se entiende que el péndulo vaya al otro lado. ¿Cómo resuelves eso con tu ingreso? Tu ingreso determina en qué puedes gastar y en qué no puedes gastar. A mí me gusta comprar libros. Insisto, nadie me va... Es un exceso el número de libros que tengo. Es un exceso. Pues eso nadie lo va a criticar. Nadie va a decir que qué lujos, que nadie me va a criticar por comprar un libro caro. Pero traemos problemas muy serios como para estar discutiendo eso. Les tengo más noticias. La Fiscalía de Chihuahua informó que 27 cuerpos ya fueron entregados a sus familiares, de los 386 que estaban hacinados en el crematorio Plenitud de Ciudad Juárez. La ministra Yasmín Esquivel dijo en San Luis Potosí que después de la elección judicial toca a ministros, magistrados, juezas y jueces dignificar la impartición de justicia, recuperar la confianza del pueblo y la credibilidad en sus instituciones. El cantante Marilyn Manson llegó a San Luis Potosí para su presentación en el Teatro del Pueblo de la Feria Nacional Potosina, en medio de los llamados a cancelar su presentación. Voy a una pausa muy breve, no se vayan porque al regresar le voy a mostrar esta pericia de un piloto que logró, sí, aterrizar en una autopista. Ya vengo. Miren qué maniobra la de este piloto. Aterrizó esta avioneta en plena autopista. Es la autopista que conecta a Culiacán con Mazatlán. Resulta que despegó en Baja California, iba a Mazatlán y al llegar a Culiacán se quedaron sin combustible y pues por eso el aterrizaje de emergencia. Los tripulantes se orillaron ahí en la carretera, llenaron otra vez el tanque y reanudaron el vuelo. No hubo lesionados, no hubo daños, solo pues el impacto de quienes estaban circulando por ahí. Ahí es todo por hoy. Gracias por su compañía a lo largo de esta semana.
Que disfruten mucho de su fin de semana y quédense porque ya viene ¿Qué importa? Yo los espero el lunes, 8 de la mañana, aquí mismo. Hasta entonces.